Vamos a instalar ahora el proyecto Laravel, la plataforma en sí. Para eso vamos a eliminar la carpeta gastos que tenemos aquí en la carpeta www porque la vamos a crear nuevamente con el instalador. Entonces la vamos a eliminar y ahora vamos a crear la instalación. Vamos a dar clic derecho acá y vamos a elegir Git Bash Here. Este es un paso que se hace si todo nos ha salido bien con la instalación de Git. Si no, vamos a utilizar el método alternativo que es utilizando la consola de Windows, la que viene incluida, nos va a funcionar igual. Vamos al buscador, escribimos ahí cmd, que es el command line, y vamos a ejecutar el símbolo del sistema. Entonces, estando acá, no se nos abre la carpeta o el origen, la ruta donde está ejecutándose la consola no es la carpeta de trabajo, C, WAMP, www. Entonces, para eso vamos a utilizar un comando de Windows, cd, de cambiar directorio, y nos vamos a ir al directorio C, dos puntos, WAMP64, y luego nos vamos a la carpeta www. Con esto ya estamos en C, WAMP64 www. Lo mismo que tendríamos en la consola Git. La misma. Ambos procesos son los mismos. Los comandos que se hacen en Git se pueden ejecutar aquí también sin ningún problema. La consola de Git sí tiene algunos comandos extras que se le agregan dada la naturaleza de Git, pero en su mayoría todos funcionarían igual acá en la consola de Windows. Entonces, si alguno tiene alguna dificultad en este sentido de ejecutar la consola Git, puede utilizar la consola de Windows. En nuestro caso, vamos a utilizar siempre la consola de Git. Aquí, la carpeta www es la que almacena los proyectos. Entonces, acá vamos a crear la carpeta con el proyecto Laravel incluido. Entonces, para eso, aquí es donde viene el uso de Composer. Vamos a utilizar, vamos a ver un poco más grande aquí, Composer, que es la herramienta que nos va a permitir crear el proyecto. Viene uno de sus parámetros, create projects, crear un proyecto. El proyecto que vamos a crear es un proyecto Laravel, pleca Laravel. Esto es ya está determinado, que así lo tenemos que escribir. Composer, create-project, espacio, Laravel, pleca Laravel. Y ahora vamos a agregar aquí un parámetro que se llama preferDist. Este lo que hace es que nos va a descargar únicamente los archivos básicos de cada componente, no nos va a descargar todo su historial de desarrollo. Entonces nos va a hacer más liviana la descarga. Importante, esto es con internet. No se puede hacer si no tenemos internet en el equipo. Entonces aquí vamos a agregar ahora el nombre de la carpeta donde queremos que se guarde el proyecto. Entonces vamos a crear aquí la carpeta. Este instalador va a crear de manera automática la carpeta gastos para que quede como la teníamos antes. Y ahora vamos a presionar Enter y aquí vamos a esperar. Este proceso, según la velocidad o la estabilidad del internet, va a demorar cierto tiempo, no se consumen demasiados datos, lo único que sí es un poco tardado. Entonces, en este sentido debemos esperar para que la instalación se lleve a cabo. Una vez que se termine toda la instalación, nos va a aparecer una serie de letras y ahí unos mensajes de que se está instalando uno a uno. Son varios componentes los que se van a instalar, así que aquí tendríamos que esperar para poder completar la instalación. Bien, ahora ya ha terminado la instalación. Podemos verificar que aparece toda una salida en consola donde nos muestra todos los componentes que se instalaron. Aparecen distintas versiones, nombres y componentes que son propios de Laravel. Y en las primeras líneas nos aparece la versión que es la versión 7.12.0 en mi caso. Luego se instalan 97 paquetes, de los cuales se tienen que descargar de internet. Ahora, ¿qué sucedió en la carpeta? Nosotros le dijimos que se creara la carpeta gastos al final del componente, entonces aquí la tenemos. Gastos, y aquí encontramos nosotros una serie de archivos que son la plataforma básica, la plataforma base con toda su estructura de carpeta. Ya vamos a ver qué contiene cada una y algunos archivos. Aquí es importante mencionar que en Windows no se muestran algunos archivos con su nombre.
porque solamente llevan extensión. Todos los que comienzan con un punto, aquí tenemos varios archivos, tenemos específicamente 6 que comienzan con un punto. Algunos tal vez no se muestra más que solo el icono, entonces para verificar eso nos vamos a vista y aquí aseguremos de tener activado extensiones de nombres de archivos. Si ven, acá ya no aparecen, solamente aparecen los iconos porque se oculta su extensión. Aquí en el tipo nos dice tipo M, tipo example. Entonces vamos a necesitar tener esto para tener más claro cómo se observan los archivos. Entonces ahora ya tenemos listo nuestra instalación Laravel para empezar a trabajar. Próximamente vamos a hacer un pequeño cambio porque no es esta la plataforma que se ve en el navegador web.